Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis bien. Vamos a hacer un resumen de la unidad 6, las grandes potencias, 1870-1914. Esta es una época que se conoce en historia como la paz armada, porque si bien es un periodo en el que no hay dentro de Europa guerras o guerras fuertes o enfrentamientos fuertes, hay mucha tensión entre los diferentes países. Todo el mundo está buscando aliados porque se dan cuenta de que la guerra puede estallar en cualquier momento, ¿no? Una guerra grande, como será al final lo que ocurre en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Entonces, tiene ese nombre, paz armada, es como una paz tensa. Bien, lo que se ve en esta unidad básicamente es cómo la deriva de los países, de los diferentes países de Europa, sobre todo las potencias fuertes, en su búsqueda de aliados porque ven que el equilibrio europeo es muy frágil, ven que la guerra está en el horizonte. Entonces todo el mundo busca colocarse de la mejor manera posible y tener los mejores aliados posibles. También, por otra parte, se ve el expansionismo de Estados Unidos. Su propio imperialismo, su imperialismo consistió en la conquista del oeste de Norteamérica y de algunas partes del Pacífico. Y también la guerra de secesión, que fue una guerra civil que hubo en Estados Unidos. Y por último, veremos muy brevemente la modernización del Japón, lo que se llamó la restauración Meiji. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Este es el índice, entonces empezamos por Alemania con los sistemas bismarckianos, la llamada Realpolitik, y después con la caída en desgracia de Bismarck, ¿no? y la toma de riendas por parte de Guillermo II, es decir, que el propio Guillermo II, el propio emperador, el propio Kaiser se va a encargar de la política internacional, en lo que se llamó la Weltpolitik, la política mundial. Y después vemos los siguientes países: Francia, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, que después se convertiría en Turquía, el Imperio Ruso y por último, como acabo de decir, Estados Unidos y Japón. Bueno, vamos a empezar con los sistemas bismarckianos. Bien, Bismarck, canciller de Alemania. Alemania se acaba de unificar en 1870, se acaba de formar el Imperio Alemán, pero siendo un imperio grande en el centro de Europa, es frágil porque no tiene buenas alianzas. Bismarck lo que va a tratar de hacer es de mantener el equilibrio de poder en Europa firmando unas buenas y sólidas alianzas. Y esto es lo que se llama los sistemas bismarckianos por este canciller. Entonces, el primero de estos sistemas recibe el nombre también de Liga de los Tres Emperadores. Aquí en esta imagen pone Entente, pero yo prefiero usar la palabra Liga de los Tres Emperadores porque luego hay una triple Entente, no nos vayamos a confundir, ¿vale? Entonces, son tres emperadores: el emperador de Alemania, el zar de Rusia y el emperador de Austria-Hungría. Y firman esta alianza. Bueno, es una muy buena alianza porque son dos potencias grandes. Si bien el Imperio Austrohúngaro ya hemos visto otras veces y hemos hablado en clase de que sí, era un gran imperio en el centro de Europa también, pero demasiado diverso, y eso va a llevar a su desintegración. Ya lo vamos a ver también un poco más adelante. Esto ocurre en el año 73, 1873. Estos sistemas bismarckianos, digamos, este pensamiento de Bismarck de cómo conseguir una buena posición para Alemania, o unos buenos aliados para Alemania, y cómo mantener ese equilibrio, cómo ser el árbitro de Europa, tiene lugar pues entre el año 1870, que es cuando termina la unificación, hasta 1890, no sé si acabo de decir 1780, a ver. La unificación alemana termina en 1870 y ahí es donde empiezan estos sistemas bismarckianos, o donde empieza este interés de Bismarck por conseguir buenos aliados. Y Bismarck es obligado a dimitir en 1890, o sea que son estos 20 años lo que duran los sistemas bismarckianos. Bien, bueno, segundo sistema. Va a entrar Italia como nuevo aliado. Rusia entra en guerra con el Imperio Otomano
en 1877. Esto no viene aquí, pero os lo cuento. Entonces ahí Alemania decide que no quiere que siga dentro del sistema de alianzas porque está rompiendo la paz. Y a Austro-Hungría tampoco le parece bien porque Austro-Hungría también tiene ciertos intereses en el Imperio Otomano que está en plena desintegración. Entonces, después, pocos años después, en el año 1881, pues vuelven a firmar una alianza, a renovar la alianza, pero ya la relación está medio rota, porque se han dado cuenta de que no pueden confiar en Rusia, los alemanes y los austriacos. Bien, entonces, Rusia está medio fuera, digamos. Y al final lo que hace Bismarck es una triple alianza con Austria-Hungría y con Italia, mientras que con Austria firma el Tratado de Reaseguro, que esto es diplomacia secreta, es un acuerdo secreto. ¿En qué consiste? En que Rusia, ya hemos dicho que quiere meterse en el Imperio Otomano, en los restos del Imperio Otomano, y Austria-Hungría también. Entonces es muy probable que en un futuro Rusia y Austria-Hungría entren en guerra el uno contra el otro. Entonces Alemania le dice a los rusos, mira, si tú te metes en guerra contra Austria, contra el Imperio Austrohúngaro, nosotros no les vamos a defender. Mientras que, a cambio, Rusia lo que tenía que hacer era que si Alemania entraba en guerra con Francia, Rusia no defendiese a Francia. ¿De acuerdo? Este es el Tratado de Reaseguro. Y es, ya digo, diplomacia secreta porque, claro, los alemanes le dicen esto a los rusos a espaldas de los austrohúngaros, del Imperio Austrohúngaro, evidentemente, porque eran, en teoría, aliados, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, pero a sus espaldas Bismarck pues les traicionó de esta manera, tratando un poco de hacer equilibrios para mantener esa paz en Europa, ¿de acuerdo? Pues digamos que pensó que la mejor manera era esta, aunque supusiera una traición a los austrohúngaros. Muy bien. En 1890, ya acabo de decir, el Kaiser Guillermo II de Alemania obliga a Bismarck a dimitir y la política cambia completamente. Guillermo II se va a hacer cargo de la política internacional, o sea, Bismarck estaba un poco harto ya también de Guillermo II porque se metía en todos sus asuntos, no le dejaba maniobrar autónomamente a Bismarck en política internacional, y Guillermo II va a tomar las riendas de esta política internacional. Y lo que va a querer hacer es todo lo contrario de Bismarck. En vez de mantener el equilibrio, no meterse con nadie, tratar de estar a bien con todo el mundo para que no hubiera guerra, lo que piensa Guillermo II es que Alemania tiene que ser una gran potencia mundial y prácticamente dominar el mundo. Y entonces, pues lo que hace es buscar alianzas para conseguir que Alemania se expanda y sea una gran potencia colonial y dentro de Europa. Esta caricatura lo expresa muy bien, ¿no? Guillermo II hincándole el diente al mundo. Bueno, lo que hace es... lo que pasa es que Guillermo II era muy torpe. Era... no sé, ese ego tan grande que tenía le perdía, no pensaba con claridad. Entonces rompe el Tratado de Reaseguro, esa diplomacia secreta no le va. Entonces, claro, se queda sin Rusia. Luego intenta pactar con Inglaterra y lo que ocurre es que le dice a los ingleses, mira, yo sé que tenéis problemas en la India porque Rusia está yendo hacia el sur y entonces ahí tenéis una zona de conflicto. Yo me comprometo a llevar mis tropas a la India que era británica, para defender la India de Rusia. Y a cambio le pide a Inglaterra, tú me dejas que meta mis tropas alemanas en Francia o atacar a Francia o conquistar Francia y tú no intervienes. Entonces, claro, Inglaterra dice, vamos a ver, lo que me estás pidiendo es meter a tu ejército en la India y en Francia. Entonces dice, a ver luego cómo te saco yo de ahí, ¿no? Porque, claro, sabiendo que Guillermo II tenía estas ansias expansionistas, Inglaterra dice, ni loca, te dejo yo poner los pies en la India y quedarte con la mitad de Francia. Es decir, tú lo que quieres es meterte en la India, que luego ya no te echan de ahí ni con agua caliente, y además
conquistar Francia y tener ya prácticamente todo el centro de Europa bajo tu poder, siendo además aliado del Imperio Austrohúngaro. O sea, imaginaos, ¿no? Toda la zona del Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro más Francia. Es prácticamente todo el centro de Europa. Entonces Inglaterra dice, no, ni hablar, ni hablar. Guillermo II se lo toma muy a mal y amenaza con ayudar a los bóeres en África del Sur. Eso, si os acordáis del tema anterior, pues había ahí un conflicto entre la República de los Bóeres y el Reino Unido. Y entonces, pues bueno, rompen completamente su amistad, Inglaterra y Alemania, lo poco amigos que podían ser, digamos que se rompe. Y además, pues Inglaterra a partir de ahora va a estar mirando de reojo a Alemania porque le parece un país hostil, le parece un país que no busca más que expandirse y guerra. No, vamos, no se fía ni un pelo de Guillermo II. Muy bien, pues eso es lo que ocurre con Alemania, ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente país, que es Francia. Francia lo pasa mal porque es un país aislado. Bismarck, después de vencer a Francia en aquella guerra franco-prusiana, hace todo lo posible por aislar a Francia porque tiene miedo de que se quieran vengar de ellos, como es lógico. Y bueno, todas sus alianzas, todos aquellos sistemas bismarckianos tienen entre otros objetivos aislar a Francia también. Pero bueno, ya no está Bismarck y entonces además hay en Francia un ministro de Asuntos Exteriores muy hábil que se llama Teófilo Delcassé o Théophile Delcassé. Bueno, pues Delcassé consigue varias cosas. Una vez que Alemania ya ha roto con Rusia, Francia le dice a Rusia, oye, nos unimos, muy bien. Y en 1892 firman una alianza. Después firman otra con Italia, que bueno, en el año 1900 no será muy relevante porque al final Italia se alía con las potencias centrales, ¿de acuerdo? Pero bueno, tiene un tratado ahí de amistad, de respetarse las fronteras y demás, que bueno, tranquiliza los ánimos, ¿no? En 1904, y este sí que es muy importante, firman la Entente Cordiale con Reino Unido. La Entente Cordiale quiere decir como un acuerdo cordial, un acuerdo amistoso con Reino Unido. Entonces ya tiene dos aliados muy poderosos, el Imperio Ruso por un lado y el Reino Unido, que ya sabéis que controla un montón de territorios por todo el mundo, ¿no? Tiene un imperio colonial grandísimo. Así que ya Francia se va ubicando. Y por fin, en el año 1907 firman un acuerdo estos tres países juntos, ¿de acuerdo? De manera que se forma una especie de triángulo. Aquí en el mapa pues podéis ver, bueno, Gran Bretaña. Yo ya sabéis que pondría Reino Unido porque la isla de Irlanda se supone que no es parte de Gran Bretaña. Más Francia, más el Imperio Ruso, estos tres países en color verde. Entonces es un triángulo de potencias importantes. Así que esto es obra del ministro Delcassé y consigue sacar a Francia del aislacionismo. Mientras que Alemania pues ha perdido aliados poderosos, le queda el Imperio Austrohúngaro, que está también en descomposición. Fijaos aquí cómo sale todas estas flechas en el mapa, ¿no? Con los diferentes pueblos y nacionalidades que forman el Imperio Austrohúngaro, que cada uno tiene sus propios intereses y sus propias peculiaridades y su propia idiosincrasia, y no comparten los mismos intereses que otros pueblos de los que forman el Imperio Austrohúngaro. Esto lo vamos a ver ahora mismo. Y solo tiene eso, ¿vale? Y después ya más adelante, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, pues sí, Italia se une a estas potencias centrales. Pero vamos, no tenía grandes aliados, no tenían grandes aliados Alemania. Vale, pues el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro, su problema es lo que ya he dicho un montón de veces, que son mucha gente, muchos pueblos distintos y demasiados intereses divergentes. Es decir, esta gente no se podía poner de acuerdo de ninguna manera. Muchas nacionalidades, muchas lenguas distintas, religiones distintas también, y sobre todo que cada uno mira por sus propios intereses. Entonces, aquí se ve muy bien. Este es el mapa del Imperio Austrohúngaro y hay un montón de colores distintos. Eso ya nos dice que no hay mucha unidad. Y además aquí pues viene la leyenda, todos esos pueblos explicados. Aquí concretamente hay 12. O sea que de todo menos unidad, ¿no?
Aquí en los gráficos de la derecha también explica el porcentaje de cada uno. Los austroalemanes eran lo que más había, un 24%, pero luego magiares, que veis aquí, un 20%. Magiares son húngaros. Magiar y húngaro es lo mismo. Era una nacionalidad una de las minorías, la más grande, ¿vale? O sea, los austroalemanes son el pueblo mayoritario, y después ya están los húngaros. Eso quiere decir que los húngaros van a tener bastante poder, porque son muchos, hacen mucha presión, y entonces en 1867 el imperio austríaco se convierte en imperio austrohúngaro. ¿Eso qué quiere decir? Que Hungría va a tener los húngaros tienen cierta autonomía en algunas cosas, sobre todo política interior, ¿vale? La economía y la política exterior y la defensa del ejército era común, lo controlaba todo el emperador de Austria, pero los húngaros tienen su propio parlamento. Tienen su propio parlamento en Budapest, que es la capital. Entonces ganan cierta libertad, cierta autonomía, cierta independencia. No son del todo independientes, pero es lo que llaman una monarquía dual, una monarquía doble. Es un solo emperador, pero el país es doble. Es Austria y es Hungría. Muy bien, esto lo consiguen en el 67. ¿Y por qué en el 67? Porque los austríacos estaban muy debilitados, porque acababan de perder un año antes la guerra contra Prusia. Esto es parte de aquello que estudiábamos en el tema anterior sobre la unificación alemana, ¿vale? O sea que todo está al final conectado. En fin, lo dicho, que el imperio austrohúngaro se va deshaciendo poco a poco, ¿vale? Y poco más. La zona, aquí en el mapa veis la zona de Bosnia. La zona de Bosnia, bueno, al principio estaba solo ocupada militarmente por el Imperio Austrohúngaro, pero hacia el año 1908 lo anexionan completamente, y entonces eso va a sentar muy mal en Serbia. Serbia, veis aquí donde pone, en este mapa veis donde pone Belgrado, ¿verdad? Bueno, pues eso es Serbia. Serbia soñaba con crear una gran confederación, un gran país con los eslavos del sur de Europa, y el hecho de que el imperio austrohúngaro se meta en Bosnia, que era parte de lo que ellos querían conquistar o de lo que ellos querían tener bajo su control, no les sienta nada bien, y eso será una de las causas de la Primera Guerra Mundial, que veremos en la siguiente unidad. Pero de momento esto es lo que tenemos que conocer del imperio austrohúngaro. El Imperio Otomano es otro de los imperios que está en franca decadencia desde hace ya muchos años. Desde el siglo XIX ya está, desde principios del XIX ya está en franca decadencia, ¿vale? Ya sabéis que Grecia se independiza en el año 30, Grecia está justo aquí, al lado del Imperio Otomano, aquí en el sur de Europa. Y otros países se van independizando consecutivamente: Bulgaria, Rumanía, la parte del sur de Serbia, etcétera. Fijaos que este mapa es de 1913, es decir, un año antes de que empiece la Primera Guerra Mundial, y tienen mucho menos territorio de lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, Rusia está muy cerca, Austria-Hungría también está muy cerca, entonces se van a disputar los pedazos del Imperio Otomano, y eso va a ser otra causa de conflicto. Esto es el Imperio Ruso. El Imperio Ruso, ya veis que era enorme, grandísimo, el país más grande del mundo. Aquí cuando ha sido, no tengo el año de esta imagen, pero vamos, ya veis que todavía la parte de Alaska es del Imperio Ruso, aquí a la derecha del todo. Así que es anterior a 1867 seguro, ¿vale? Esto tiene que ser de mitad del siglo XIX, porque vienen todas las anexiones que se iban haciendo y tal. Bueno, ¿cuándo empieza el Imperio Ruso? Empieza con Pedro I, pero a nosotros lo que nos interesa es el siglo XIX, así que nos vamos a concentrar en este señor, que es Alejandro II, que fue zar de Rusia entre 1855 y 1881. Entonces fue un zar que ya vio que se dio cuenta que el mundo estaba cambiando, ¿no? Rusia no podía seguir siendo esta especie de monarquía feudal en la que el zar es una especie de semidios, una especie de padre del pueblo ruso y tal, que son todo campesinos, y aquí apenas hay industria. Entonces dice, bueno, hay que industrializar Rusia. ¿Qué hace? Le pide a los grandes terratenientes, a la nobleza rusa, a duques, condes, marqueses, rusos, que le presten dinero para industrializar Rusia, o que inviertan dinero en la industria, como hacen los ingleses y tal.
Bueno, estos nobles rusos eran nobles de campo, eran nobles rurales, eran nobles que solo entendían de comprar tierras, comprar y vender tierras y tener muchos campesinos esclavos a su servicio, y entonces pues le dicen que no. Dicen, mira, nosotros eso nos suena chino, o sea que no nos vamos a meter en este berenjenal de la industria. Y lo que hace es pedir el dinero entonces a potencias extranjeras, con lo cual se endeuda, pero bueno, va industrializando Rusia con capital francés, con capital alemán, con capital inglés, etcétera. Bueno, em, otro punto importante de su reinado es la emancipación de siervos. Ukase quiere decir decreto en ruso. Entonces pongo la palabra rusa porque luego aparece en muchos libros y en muchas fuentes. Entonces, para que os familiaricéis con ella. Ukase de emancipación de siervos quiere decir básicamente acabar con la esclavitud en el campo ruso. Porque gran parte de los campesinos, la mayoría de los campesinos, trabajaban para los nobles terratenientes a modo de esclavos. Era una servidumbre como la servidumbre de la Alta Edad Media. Bien, pues en el año 61 firma un decreto, entonces los siervos, los esclavos ya son libres y pueden comprar tierras y todo esto. Lo que ocurre es que, claro, son tan pobres que no pueden, ¿no? Entonces se crea una burguesía rural, es decir, la gente que tiene algo de dinero compra tierras, se convierten en propietarios ricos del campo, lo que se llaman kulaks. Kulaks, lo digo también con la palabra rusa porque luego, igual que he dicho antes, aparecen otras fuentes. Y esto va a causar mucho descontento porque sí, son libres, pero no tienen ni dónde caerse muertos, tienen que trabajar para los nuevos propietarios, o sea que su situación real en la práctica ha cambiado poco. Ya no son siervos, ya no son esclavos, pero como si lo fueran, porque es que tienen que trabajar para un kulak que también pues les tiene trabajando de sol a sol y viviendo ahí en condiciones miserables. Bueno, esto causa mucho malestar, mucho descontento, y entonces pues van apareciendo algunas organizaciones de tipo anarquista, movimientos de protesta, etcétera, y de hecho pues el zar Alejandro II morirá asesinado en el año 81. Le sucede su hijo Alejandro III, que este va a ser más, como ve que al padre, siendo aperturista, le ha ido bastante mal, pues decide volver a una política muy autoritaria, muy autocrática y muy tradicional. Y entonces, pues da marcha atrás a estas reformas que fue haciendo su padre. Lo que no pudo evitar es que hubiera revueltas ya grandes en Rusia de tipo anarquista y de tipo comunista, porque estas teorías ya iban calando en la gente. Si os acordáis del tema aquel del movimiento obrero, bueno, pues es en estos años, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, cuando todos estos pensadores y filósofos pues van elaborando y dando forma a sus teorías y se van dando grandes movimientos de trabajadores, tanto de trabajadores industriales como de campesinos. Bueno, pues a esto es a lo que tiene que hacer frente Alejandro III. Entonces, pues bueno, Rusia tiene este panorama. Por un lado, se sigue expandiendo y quiere seguir expandiéndose, pero por otro lado tiene mucho descontento interior. De hecho, el siguiente zar, que es el hijo de Alejandro III, será Nicolás II. Y Nicolás II va a ser el último zar, porque en el año 1917 va a estallar la Revolución Rusa y va a acabar con el zarismo. De hecho, ejecutan a toda la familia, ¿no? Así que con el Imperio Ruso quien acaba no son los enemigos, aunque ya veremos que en la Primera Guerra Mundial tienen que ceder mucho territorio a los alemanes, pero no son tanto los enemigos, sino como la presión interior, El pueblo ruso ya no aguantaba más este régimen semifeudal que querían tener los zares. Muy bien, pues eso era Rusia y ahora vamos con Estados Unidos. Estados Unidos se expande. Nosotros habíamos visto la fundación del país y la guerra de independencia de Estados Unidos contra Inglaterra, de las 13 colonias, y ahí lo habíamos quedado. Bueno, pues las 13 colonias que estaban al este, que son todas estas que aparecen aquí a la derecha del mapa, es decir, al este, pues se expanden y van conquistando más territorio, van formándose nuevos estados también, nuevos territorios. Y hay tres grandes hitos de la expansión, es decir, tres
grandes momentos en los que la expansión se hace así de golpe muy grande. Uno es la compra de Luisiana. Se la compran a Napoleón, es territorio francés. De estos podéis acordar porque Luisiana se llama así por el rey Luis y ha habido muchos reyes Luises en Francia, ¿no? Entonces, se lo compran a Francia. Un territorio inmenso aquí en medio de lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Un territorio grandísimo. Bueno, pues este es el primer hito. Después hay una guerra contra México en el año 1846, dura un par de años y bueno, gana Estados Unidos y se queda unos territorios grandísimos. Aquí, como veis, esta zona en el mapa, la zona de amarilla, es lo que le quitan a México. Donde pone Texas, pone anexado a Texas. Claro, en Texas era supuestamente de México antes de la guerra, pero vivían muchos norteamericanos y cada vez se iban haciendo con más territorio, ¿no? Y oficialmente era un territorio que pertenecía a México, pero con muchos americanos y con norteamericanos, con muchos estadounidenses y cada vez más dependiente de los estados de Estados Unidos más que de México, ¿no? Cada vez más cercano a Estados Unidos y menos a México. Entonces, bueno, pues lo pierden, ¿no? Texas lo pierden y después pierden otros muchos estados de la zona sur de Estados Unidos. Lo que hoy es Nuevo México, Arizona, Nevada, California, todos estos estados del sur. ¿Vale? También parte de Utah, parte de Colorado, etcétera. Total, que México ha perdido más de la mitad de su territorio en esta guerra y Estados Unidos ha ganado pues un territorio grandísimo. Y otro hito, por fin, es la compra de Alaska a Rusia, que fue en 1867, ¿de acuerdo? Todo este territorio, que es grandísimo, es el estado más grande de Estados Unidos, pertenecía a Rusia. Rusia es este país que está aquí a la derecha. Este territorio en blanco es Rusia, o sea que están pegados, ¿eh? Estados Unidos y Rusia en verdad están prácticamente juntos en esta zona de aquí. Bueno, pues se lo venden los rusos a Estados Unidos. Y además he estado echando un vistazo porque el otro día hablamos de que alguien comentó que lo habían vendido por un precio módico, por un precio muy barato, y es verdad, lo vendieron por el equivalente hoy a 125 millones de dólares, que claro, dicho así a bote pronto suena mucho, pero por un territorio tan grande en realidad es muy poco, o sea, es poquísimo. Así que bueno, y esta fue la gran expansión de Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy grande y tal, pero resulta que en el año 61 entran en guerra entre ellos, el sur contra el norte, los yanquis contra los confederados. Aquí veis la imagen. El de la izquierda es un yanqui del norte y el de la derecha es un confederado del sur. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón de la guerra? ¿Qué ocurre aquí? Aquí tengo un mapa que se ve muy bien. El norte, donde pone United States of America, esos son los del norte, los yanquis, y donde pone Confederate States of America, esos son los confederados, los del sur, que lo que hacen es separarse. Secesión, esta guerra de secesión quiere decir guerra de separación. Una secesión es una separación. No confundir, por favor, con sucesión. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que todo era Estados Unidos, ¿vale? Eran un solo país, por supuesto, pero los estados del sur deciden separarse. ¿Por qué? Porque los estados del norte pretenden imponer en todo el país su modelo de sociedad, y su modelo de sociedad era una sociedad urbana, una sociedad industrial, que gana mucho dinero con la industria y con el comercio, y además eran antiesclavistas, no tenían, estos estados del norte no tienen esclavos. Mientras que los del sur, por contra, pues eran países, estados muy rurales, cada uno muy celoso de su propia autonomía, es decir, eran casi como países independientes, cada uno tenía sus leyes y tal, de una economía muy basada en la agricultura, sobre todo en las grandes plantaciones de algodón y todo esto que posiblemente hayáis visto en las películas, y que usaban mano de obra esclava. Claro, con esas plantaciones tan grandes en las que gracias a ellas se exportaban tanto algodón y otros productos agrícolas, todos otros productos del campo, y además con mano de obra gratis, porque eran esclavos, pues hacían mucho dinero. Entonces, claro, ocurre que en las elecciones a presidente de Estados Unidos gana Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln
es del norte. Entonces es partidario de abolir la esclavitud. Entonces los estados del sur deciden separarse, deciden que ellos son otro país distinto, ¿vale? Por eso aquí aparecen United States of America, que es el nombre de siempre y es como se llaman hoy, y aquí abajo aparecen los confederados. Por eso a los del sur, a los sureños, se les llama también los confederados. Bueno, y ya está. Y luego estos países del oeste, perdón, estos estados del oeste, en azul, que veis que estos son California y Oregón, bueno, pues Oregón se unen también a los del norte. Y estos países en gris entre medias, pues era territorio prácticamente virgen, es decir, era territorio donde había bosques y montañas y poca gente, entonces se mantienen neutrales, no hay una definición clara en ellos, entonces no pintan mucho en esta guerra, ¿vale? Y los estados amarillos, bueno, pues hacen de frontera entre los dos y son más tirando al sur, o sea, son más partidarios del sur porque son estados que tienen esclavos también. Y bueno, se mantienen en una tensa neutralidad, cierta amistad con los del sur. Vale. Bueno, al final, tras 4 años, del 61 al 65, al final gana el norte e impone su tipo de sociedad sobre el sur, ¿vale? Y bueno, y se seguirán expandiendo. Lo que tenéis que entender es que prácticamente gana el norte, al final Estados Unidos se vuelve más industrial y todo eso. Aún así, los estados del sur siguen manteniendo su idiosincrasia y sus propias características e incluso hoy muy poca gente, pero hay gente que dice bueno, que el sur volverá a resurgir y no sé qué, y que ellos se consideran como una propia nación dentro de Estados Unidos, en fin. Que hay gente para todo, ¿no? Pero que esta guerra de secesión acabó con una victoria definitiva y clarísima del norte y el país quedó unificado una vez más. Siguieron expandiéndose hacia el oeste, y que es lo que llamamos la conquista del oeste, y prácticamente exterminaron a toda la población indígena. Es decir, los indios nativos norteamericanos son una exigua minoría hoy. Hay muy pocos. ¿Por qué? Pues porque a sus antepasados los exterminaron, básicamente. Muy bien. Pues esta es la expansión de Estados Unidos. Ahora vamos con Japón. Y aquí, en esta primera diapositiva, pues hay que hablar un poco de Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque Japón era un país feudal. Por cierto, esto de Japón no entra en el examen, ¿vale? Pero voy a hablar de ello porque forma parte del tema. Japón era un país feudal. Era un país muy cerrado en sí mismo, casi como China, aquello que hablábamos de que China cerraba todos los puertos al comercio internacional menos uno, bueno, pues Japón igual. Es decir, los japoneses, ellos se lo guisan y ellos se lo comen, no quieren saber nada del resto del mundo, son una sociedad muy tradicional y basada en unas estructuras prácticamente feudales. Bien. Esto, la forma de gobierno la llamaban el shogunato, y se basaba en una economía feudal, muy rural, muy de grandes señores y grandes terratenientes, y en un ejército que eran los samuráis. Bueno, pues ocurre que Estados Unidos, en su expansión, claro, no acaban en el oeste de Estados Unidos, sino que se meten hacia el Pacífico, ¿no? Y conquistan... y luego más adelante, ¿no? Se van estableciendo en las islas Hawái, se van estableciendo en Guam, otras islas del Pacífico, etcétera. Y llegan hasta la costa de Japón, y entonces en el año 1858 llegan allá a Japón y les dan un ultimátum y les dicen a los japoneses, vamos a ver, o abrís los puertos al comercio internacional, porque a nosotros nos interesa, o os conquistamos por las armas y entramos aquí por la fuerza. Y entonces Japón, claro, efectivamente se da cuenta de que con sus espadas y lanzas de los samuráis no puede competir contra el ejército de Estados Unidos, que por cierto la guerra de secesión todavía no había sido, pero ya tenían una maquinaria de guerra bastante avanzada, cañones, y las primeras metralletas aparecen en esa guerra de secesión. Bueno, entonces, en el año 58 firman un tratado, que es el Tratado Harris, en el que Japón claudica completamente, es decir, se rinde y dice, vale, abrimos todos los puertos. ¿Qué ocurre? Que claro, esto también beneficia de alguna manera a la economía japonesa porque, bueno, van a poder importar, exportar, relacionarse más con otros países y tal. Se dan cuenta de que la modernidad no está tan mal y que hay países que viven muy bien y tienen muchos adelantos, mucha tecnología, industrialización, etcétera, y ellos deciden pues que también quieren. Y entonces se da una revolución dentro de Japón.
que se va a llamar restauración Meiji. Meiji quiere decir el culto a la norma, el culto a la norma. Entonces los japoneses, bueno, que son gente muy disciplinada, van a dar más poder al emperador y van a quitar el shogunato, lo van a quitar del medio, entonces van a pasar, veis a la izquierda que hay una figura de un samurái con su armadura y tal tradicional, bueno, muy bonita, muy vistosa y muy colorida, pero que en los nuevos tiempos con ese ejército no llegas a ninguna parte, ¿no? Entonces eso es el símbolo de la vieja sociedad. Y la imagen de la derecha es el símbolo de la nueva sociedad industrial japonesa. Ya veis, un puente de hierro en vez de los típicos puentes de madera. Carros tirados por caballo en este caso, pero una sociedad como mucho más modernizada, ¿no? Mucho más a lo occidental. Y eso es en lo que consiste la restauración Meiji, que comienza en el año 1868. Se da más poder al emperador. Meiji quiere decir el culto a la norma, y se industrializa además fulgurantemente. Lo peculiar de la industrialización del Japón es que se hace muy rápido. Para el año 1900 ya son prácticamente una potencia industrial. Y claro, eso les lleva también a pensar que, bueno, pueden conquistar otros países, ¿no? Entonces se van a meter van a modernizar mucho su ejército, van a crear un ejército muy potente y se van a meter en guerras, especialmente contra China, en Manchuria, que es el norte de China, y después contra Rusia. En el tema anterior veíamos algo de esto. Hay una guerra entre Japón y Rusia en el año 1904. Los rusos piensan que se van a comer a los japoneses, pero es al revés. Japón vence y va a ocupar una serie de puertos en una zona que pertenecía a Rusia, ¿vale? Y va a ser una humillación completa para Rusia, que se da cuenta que efectivamente también pues, tiene que ponerse las pilas y modernizarse, porque si no, pues otros países le van a comer la tostada. En fin, lo importante aquí es que gracias a esta restauración Meiji, provocada en parte por esta presión, por este ultimátum de Estados Unidos, pues gracias a esta restauración Japón se moderniza y se convierte en una potencia industrial. Y después en una potencia además expansiva y bélicamente muy activa, es decir, en una potencia agresiva, como ya veremos después en las guerras mundiales, sobre todo en la Segunda. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto llega hasta hoy. Pensad que gran parte de la tecnología está hecha en Japón y ahora, aunque hay otros países, hace años, en los 80 y 90, prácticamente toda la tecnología era japonesa, las marcas Sony, todo esto, todo se hacía en Japón, toda la electrónica venía de Japón, eran los reyes de la electrónica. Ahora ya digo que hay otros países que también fabrican mucho. Muy bien, bueno, pues esto es todo. Esto es en lo que consiste el tema, básicamente en el posicionamiento de los países, cómo progresan, cómo se alían, cómo se expanden y cómo se va preparando el mundo para la inminente conflagración mundial, que es la primera guerra, la Gran Guerra, a partir del año 14. Muy bien, pues espero que todo haya quedado claro y que os sea útil para el examen. Un saludo.